Ya, hoy día vamos a hablar sobre equilibrio químico. ¿En qué consiste el equilibrio químico? Voy a ser un poco abreviado por el tiempo. El equilibrio químico se da en una reacción química. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos una sustancia que va a reaccionar con otra, entonces ellos van a interactuar de tal manera que transcurrido un cierto tiempo va a llegar a un equilibrio, ¿no? En la clase anterior habíamos visto sobre soluciones. Hemos visto que dos sustancias, uno llamado soluto y el otro llamado solvente. Tanto el soluto como el solvente, cuando se juntan, se produce una reacción química. Ejemplo, si yo tengo un ácido, ¿no? Digamos el jugo de limón. Un ácido, como por ejemplo el jugo de limón, le agrego vinagre. El vinagre también tiene un nivel de acidez, como lo tiene el jugo de limón. Si los dos se mezclan, forma una reacción química entre los átomos cuando se mezclan. Cuando esto se da una interacción intermolecular entre ambos átomos y las cargas eléctricas que cada uno tienen van a interaccionar, llegando al final al equilibrio. ¿Ya? Entonces, acá en la diapositiva estamos viendo lo del ciclo de carbono. Ya, entonces, acá tenemos una parte literaria que me gustaría que lo lean, sino que por razones de tiempo, no, esto va a ser un poco complicado, pero mi resumen es que si yo tengo dos sustancias, le vamos a poner una sustancia A, se mezcla con una sustancia B, y voy a tener una sustancia C. No solamente una sustancia, e inclusive puedo tener otra sustancia, una sustancia D. Estas letras minúsculas representan los coeficientes. Ya, lo que estoy encerrando de color verde, estos serían los coeficientes que siempre cumplen en una reacción química. Ya, entonces, esto, muchachos, no lo olviden, siempre se da en química. Pero ¿cómo nosotros lo podemos representar el equilibrio químico? El equilibrio químico lo podemos representar mediante constantes de equilibrio. Estas constantes de equilibrio se dan cuando, dependiendo de la concentración, dependiendo de la presión y dependiendo de la temperatura. En nivel de concentración, por ejemplo, el jugo de limón. El jugo de limón mezclado con el agua. ¿Quién tiene más acidez? El jugo de limón, por supuesto. Si yo lo mezclo con el agua no tiene acidez, ¿no? No tiene grados de acidez. Es neutro. Entonces, ¿dónde hay mayor concentración? En el ácido, ¿no? Entonces, esto hace que por tener mayor concentración de acidez, haya una reacción que lo puede representar mediante una constante. Y esta constante es la Kc. La Kc sería la Kc de concentración. Pero acá ustedes están viendo que es un KEQ.
se llama constante equivalente. La constante equivalente puede representar a cualquiera de ellas, que puede ser la constante de combinación o concentración, y también hay constante de presión, ¿no? Constante de presión. Por ejemplo, yo tengo un gas, hablemos del oxígeno, puede estar digamos, a un pascal de presión. A un pascal de presión lo puedo mezclar con el hidrógeno, que se encuentra a 3 megapascales. Entonces, como ustedes se dan cuenta, son diferentes tipos de presiones. Uno que es un pascal, y el otro es 3 megapascales. O sea, una presión menor y una presión altísima. Si los dos los mezclo, van a interaccionar, pero de acuerdo a la presión. Y eso es el Kp que vamos a hablar en breve momento. Sería el K de la presión. Y lo otro, que es la temperatura. Por ejemplo, yo tengo agua natural, ¿no? El agua natural se considera un promedio de 20 grados. Si el agua natural de 20 grados lo mezclo con agua hirviendo, 100 grados, va a producirse entre ellas una interacción molecular. Y eso se debe al grado del movimiento molecular por la temperatura que se encuentra en ellas. Entonces, a esto hace de que llegue al equilibrio. A eso sería el KT de la temperatura. Pero vamos a ir paso a paso, ¿ya? Un poquito para poder terminar con este bloque. Miren, acá tenemos el KEQ, que significa menor que 1. Cuando la reacción de los ejemplos que yo les he dado, cuando esa reacción se invierte, este valor K va a ser menor que 1. Valores menores que 1, como por ejemplo 0.3, ¿no? Entonces significa que la reacción fue inversa. Ahora, si el K es mayor que 1, sería una reacción inversa, directa. Esta reacción directa también es otro ejemplo de una combinación de reactantes. Entonces, cuando es mayor que 1, puede ser 5, digamos, ¿no? El K igual a 5 indica que la reacción fue directamente. Tenemos el K igual a unidad. ¿Qué significa? De que no hubo reacción. No hubo reacción. Por ejemplo, yo tengo agua del mar, ¿no? Digamos, el agua del mar de Ventanilla. Cojo una muestra de agua del mar de Ventanilla y voy a mezclar con agua del mar de, digamos, del Callao. Entonces, si yo mezclo estas dos muestras, que a pesar que son de diferentes lugares, pero el grado de salinidad es lo mismo. Entonces, al mezclarlas, no va a producir una reacción química, porque el contenido es el mismo, o sea, son iguales. ¿Ya, chicos? Entonces, en este caso, el K es igual a la unidad. Matemáticamente, lo podemos representar nuestra K como la división, ¿no? Como una división entre los productos sobre los reactantes. Productos entre los reactantes. ¿Quiénes son los productos? Los productos son los reactantes que voy a mezclar. Esos son, perdón, disculpen, los resultados. Los productos son resultados después de haber mezclado los reactantes, ¿no? Y los reactantes sería lo que voy a mezclar, o sea, las sustancias que los tengo en el laboratorio y los voy a mezclar. Eso serían los reactantes. Y después de que haya pasado la reacción química y hemos tenido una sustancia especial, esos serían los productos. ¿Ya, chicos? Entonces, como ustedes están viendo en la parte superior están observando una palabrita que dice coeficientes. ¿Qué significa esto? Significa que en una reacción química
los valores de los compuestos químicos deben estar equilibrados de acuerdo a la cantidad de moles que presenta la sustancia. O sea, quiere decir que nosotros, cuando tenemos nuestra ecuación química, tenemos que balancearlo. Y los coeficientes de las ecuaciones químicas, eso sería lo que se están refiriendo. Entonces, esos coeficientes sí son importantes para el cálculo químico. Ya, a ver si nosotros hacemos un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Y eso es en cuanto a la concentración, el Kc, el K de la concentración, lo que yo les hablé. Y de las presiones, que también ya les hablé, el Kp. El Kp es cuando los reactantes, ¿no? Y los productos tienen una relación, pero a través de presiones. Por ejemplo, en la fórmula que ustedes ven, el Kp es igual a la presión de los productos. Quiere decir que la presión de todos los productos, ¿no?, se va a dividir entre la presión de todos los reactantes. Y en la parte superior, como en el caso anterior, se refiere a los coeficientes de la reacción química. Una fórmula general, el Kp es igual a Kc multiplicado por RT elevado a la delta de n. Bueno, estos son términos que no los vamos a utilizar, pero yo los menciono para que ustedes ya tengan una idea que de una K de concentración lo puedo convertir a un Kp de presión. Pero para ello necesito los datos de los gases que estamos trabajando. Para ello necesitamos la temperatura y necesitamos el R, que se refiere a la constante universal para los gases. ¿Ya, chicos? Entonces, acá tenemos otra formulita que se refiere al delta de n. ¿Cómo podemos calcular el delta de n? Sumando todos los coeficientes de los productos y restando todos los coeficientes de los reactantes. ¿Ya? Entonces, por acá tenemos unas propiedades que esto lo vamos a utilizar paralelamente de acuerdo a los problemas. A ver, muchachos, pasemos a la página 12. A la página 12 del libro. Ya, chicos, en la página 12 del libro, ahí van a escribir. Dice, 1, explica las siguientes proposiciones. Dice, proposición, en el equilibrio químico, la velocidad de la reacción es nula. En el equilibrio químico, la velocidad de la reacción es nula. Falso. ¿No? ¿Por qué es falso? Ya les dije, si yo tengo ácido y yo tengo agua, cuando yo las mezclo, se va a producir un bochorno molecular. O sea, quiere decir que las moléculas entran a gran velocidad con las otras moléculas que no tienen una concentración. Por lo tanto, se da a una determinada velocidad. Entonces, acá ponemos falso, ¿no? Cada componente tiene una velocidad. Cada reactivo le ponemos, ¿ya? Cada reactivo tiene un valor, de velocidad. Ahí vayan agregando, chicos, apunten, porque después, en cualquier momento, yo me aparezco y voy a revisar esos libros. Así que no se confíen. 2. Al inicio de una reacción, la velocidad es máxima. Esta sí es verdadera. Cuando nosotros tenemos dos sustancias y la mezclamos, conforme se mezcla, la velocidad de cada una de ellas van cambiando, ¿no? Por ejemplo, si el grado de acidez, que es elevado, cuando se mezcla con una sustancia de valor menor, estas van a disminuir.
Pero, ojo, no necesariamente ocurre así, porque hay sustancias que tienen menos velocidad y cuando se mezclan aumentan de velocidad, aumentan el grado. Entonces, también es cierto, al inicio de la reacción la velocidad es mínima, también, pero como se está hablando en forma general, le ponemos verdadero, ¿no? ¿No? En los reactantes, aquí pongan en los reactantes. Es verdadero en los reactantes. En los reactantes. ¿Ya, muchachos? Ahí apunten, por favor. En los reactantes. Ahí está. Entonces, eso es lo que tienen que apuntar. Siguiente. 2. Completa. En el equilibrio químico, la velocidad de reacción directa es, en espacio, a la velocidad de la reacción inversa. Es una reacción tipo. Bueno, aquí hay que analizar para poder rellenar esto. En el equilibrio químico, la velocidad de la reacción directa es contraria, escriban ahí, es contraria a la velocidad inversa. Claro, cuando es directa, no, a ver, voy a hacerle un ejemplo. Yo tengo una sustancia A más una sustancia B, y esto me va a originar una sustancia C más otra sustancia D. Estos son los reactantes, ¿ya? Para ser más específicos, estos son los reactantes y estos son los productos. Estos son los productos. Por favor, presten atención aquí. ¿Cuándo es directa? Es directa cuando toma este sentido. Va de los reactantes a los productos. Esto es directa. ¿Y cuándo es inversa? Cuando es al revés. Este sería inversa. Y si en una sustancia se vuelve directa y luego se vuelve inversa, entonces significa que estamos hablando de un proceso reversible. O sea, quiere decir que inicialmente cambió, pero luego, después de combinarse, volvió al estado inicial tal como fue antes. Entonces significa que todo ese proceso se va a llamar proceso reversible. Cuando hay dos sustancias que se mezclan, se producen, digamos, dos componentes diferentes, pero que estas reaccionan inmediatamente, vuelven a regresar nuevamente como fue antes. Ejemplo, el agua. Si el agua nosotros lo pasamos por electrólisis, se convierte en oxígeno e hidrógeno, y luego estas mismas las hacemos reaccionar. Y al hacerlo reaccionar, se convierte nuevamente en agua. Entonces sería reversible. ¿Ya? Entonces, dice, en equilibrio químico, la reacción directa es contraria a la reacción inversa en una reacción tipo, que sería combinación. Aquí le agregan combinación. Los muchachos, copien, por favor. Luego tenemos la parte 3. Nos dice, acá tenemos velocidad directa igual a velocidad inversa. Equilibrio, pues, ¿no? Esta sería la A. La 1A. Y 2, cuando la velocidad es mayor que la inversa. Entonces sería, cuando la velocidad directa es mayor que la velocidad inversa, entonces quiere decir que acá estamos hablando después del equilibrio. Ese sería la C. ¿Ya?
Entonces, muchachos, en la siguiente vamos a avanzar. En la siguiente clase vamos a seguir avanzando, ¿ya? Porque ya se nos fue el tiempo por el tema del examen, ¿ya?